Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el resumen de lecturas de mitad de año. ¿Se acaba junio? Es lo que toca. Vamos allá. Para hacer el resumen de lecturas, lo que tengo pensado es, por un lado, cubrir una serie de premisas, no las típicas del book tag de siempre, las que hice el año pasado o el anterior, sino eligiendo algunas que me interesan de ese book tag y luego añadiendo otras cosas de las que quiero hablar. Pero al final también quería hacer una pequeña reflexión acerca de los retos, porque este año los llevo especialmente mal. Pero bueno, vamos a empezar por las premisas. Primera premisa. ¿Con qué libro iniciaste el año 2024? En mi caso fue con Ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq. No tenía muy claro que este libro fuera a gustarme, por eso no lo compré y lo saqué de la biblioteca. Os dejaré por aquí la cubierta. Mi idea era comprármelo, pero a fecha de hoy todavía no me lo he comprado, y cuando terminé de leerlo lo que sí me quedó muy claro es que iba a seguir leyendo este autor, y ya que empecé por Ampliación del campo de batalla, que si no me equivoco es el primer libro que publicó, voy a seguir leyéndolo cronológicamente, así que no sé cuál me tocaría, tengo que mirar, no sé si es el mapa y el tiempo, puede ser, o me estoy equivocando totalmente. Bueno, en fin, no sé cuál es el siguiente título que me toca cronológicamente, pero en la segunda mitad de este año lo leeré. Houellebecq es un autor al que quiero leer al completo. ¿Qué me pareció esta primera lectura? Bueno, pues como los que habitualmente veis mis vídeos y habéis visto la reseña de esa novela, ya sabéis que me fascinó. Me pareció un autor interesantísimo, me gustó mucho la voz con la que está contada la historia, ese narrador me pareció un enorme acierto. Es muy ácido, es muy cínico, es muy crítico, es muy pesimista, pero todo lo que dice me parece de una inteligencia suprema y además acierta tanto que no sé si es sorprendente o directamente asusta, pero Michel Houellebecq me ha parecido maravillosa esta obra. Es la historia de un hombre que a nivel laboral es un triunfador, sin embargo en su relación con las mujeres no es aquel hombre al que las mujeres eligen. Luego, casi si tuviéramos que hablar del reino animal y nosotros fuésemos unos animales más dentro de ese reino animal, pues él no sería el macho elegido por las hembras. Luego se siente muy excluido y al final, en el fondo, hay una necesidad de amor por parte del autor, pero dicho así va a pareceros que la novela es sentimental o que la novela tiene ciertos tintes, bueno, pues digamos emotivos, y no, en absoluto. Sí es cierto que cuando lees al autor yo por lo menos empatizo con la sensación de vacío que siente, o cuando está buscando compañía y no la encuentra, porque te da muchísima pena de ese personaje que al final está buscando calor humano, alguien con quien hablar, y ni siquiera tiene muchos amigos, relaciones amorosas fallidas. O sea, realmente la relación con otros seres humanos siempre es fallida, y luego el contexto en el que se mueve también hace una crítica hacia todo lo que lo rodea, hacia la Francia del momento, que yo creo que en cierto sentido esta novela tiene ya un par de décadas, creo. La crítica que hacía a la Francia del momento es una crítica que hoy en día está vigente a la Europa nuestra, ¿no? Yo por lo menos la Europa mediterránea. O sea que me pareció un libro en cierto sentido bastante premonitorio, y un libro muy bien escrito, muy bien estructurado, muy valiente, muy valiente. Yo siempre digo lo mismo, valoro mucho eso en los autores, y no sé, me gustó mucho, me interesa mucho el punto de vista de Houellebecq, así que empecé el año 2024 pues, en lo más alto. Ya que hablé del primer libro que había leído, voy a hablaros del último libro que he leído antes de que se termine junio. Ahora mismo tengo 3 libros a medias, ya os hablaré también de eso, pero el último libro leído, porque estoy grabando este vídeo el último sábado de junio, por lo tanto vosotros lo veréis mañana domingo, ahora tengo que editarlo deprisa y demás. Bueno, pues el último libro que he leído es Werther, de Goethe, que bueno, el título completo son Las penas o las desventuras, depende de la traducción, del joven Werther. A mí es una obra que me gustó, pero
como había releído Fausto antes. Bueno, este es un libro que yo leí siendo joven, con unos 20 años, en la veintena yo lo había leído. Germán y Dorotea, Fausto, unos cuantos de Goethe, yo ya los había leído, pero lo tengo tan atrás y quería grabaros un vídeo sobre el autor, porque es un autor que a mí en mis 20 y pico años, la verdad es que me marcó muchísimo, pues quise releerlo. Y entonces, como había releído antes Fausto, reconozco que Werther me pareció más pequeñito, me quedó un poco empequeñecido en comparación con Fausto, pero es absolutamente injusto, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando leamos esta obra es todos los caminos que abrió. Pensemos que estamos a finales del siglo XVIII en Alemania, cuando todavía, bueno, en Europa en general, el movimiento que, aunque ya estaba muriéndose, el movimiento que seguía predominando era la Ilustración, la razón por encima de todas las cosas, el equilibrio a la hora de crear y la armonía, las normas, la cantidad de normas que había tanto en la vida como en los artistas a la hora de crear arte. Y que Goethe y otros autores iniciaron ese movimiento denominado Sturm und Drang. Por favor, no sé alemán y por lo tanto pido disculpas con mi pronunciación terrible, pero que sería esa puerta de entrada hacia lo que luego explotó como el romanticismo. Y aquí, si leemos esta obra con nuestra perspectiva actual de personas del siglo XXI, Werther nos va a parecer un exagerado y un extremista. Pero lo que realmente estamos, a lo que realmente estamos asistiendo es a la muerte de una forma de concebir el arte y al nacimiento de otra forma de concebir el arte, ¿no? Por ejemplo, esto se ve aquí en cuanto al arte. Werther es un artista que no tiene una obra consolidada, pero que además cuando habla del arte parece que si se siente feliz es incapaz de crear, que para crear tiene que estar insatisfecho o triste, ¿no? O sentirse mal. Es una de esas ideas que han quedado grabadas a fuego y que todavía hoy escuchamos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces oímos el que es feliz vive y el artista que es feliz vive y el artista que es infeliz crea? Yo lo he oído muchísimas veces, esa idea, esa idealización de la tristeza como uno de los condimentos para crear grandes obras de arte. Bueno, pues esto lo deja caer un poquito Goethe en su obra Werther. ¿Qué me gustó de la obra? Bueno, pues es una novela epistolar donde tenemos el punto único de el punto único. Luego hay un editor que también nos habla un pelín de algo. No quiero hablar demasiado de la obra, pero hay un editor que nos da ciertas pinceladas, que nos pone un poco en preaviso, ¿no? Esto a la manera medieval, ¿os acordáis? Cuando se nos iba a contar una historia en la Edad Media, ¿no? Y se nos quería poner de parte del protagonista, como diciendo, sientan ustedes piedad de este pobre hombre, miren las desventuras que le han ocurrido y no las merece. Bueno, pues esto lo encontramos un poco aquí en el editor, que también da una versión de los hechos, pero sobre todo nos encontramos con un joven, es una novela epistolar, un joven que escribe cartas a su amigo, que huyendo de un amor que no puede corresponder, hay una joven que siente algo por él y él no puede corresponder ese amor, huye hacia un lugar donde la naturaleza lo obnubila. Pensemos en la importancia que tiene la naturaleza para los románticos como simbología del alma, ¿no? Del propio artista, ¿no? De los personajes. Esas naturalezas tan arrebatadas, tan huracanadas, representan el alma también intranquila, huracanada de los personajes, ¿no? Y al revés, también cuando la naturaleza es calmada representa un poco el estado de ánimo del personaje o del artista. Bueno, pues él, en medio de una naturaleza maravillosa, lo vemos tranquilo, lo vemos en calma y acude a un baile y lo avisan. ¿Por qué lo avisan? A él lo avisan y le dicen que va a conocer una joven de la que no puede enamorarse, no puede fijarse en ella porque ella está comprometida. ¿Y qué creéis que hace? Pues efectivamente es un romántico, esa es en la que se fija, ¿no? Entonces vemos un amor que nace de alguna manera con una serie de impedimentos y que además la joven Lotte o Charlotte o Carlota, depende de las traducciones que manejéis, representa un poco también pues las normas burguesas, porque ella es una joven que independientemente de lo que pueda sentir
sentir por Werther, que eso también está sujeto a interpretaciones. Hay gente que cree que no llega a enamorarse de Werther. Yo soy de las que pienso que sí llega a tener sentimientos por él, pero ella es una mujer comprometida y por lo tanto a ella las normas sociales están por encima del amor que pueda sentir, y es algo que a Werther le cuesta muchísimo. A cualquier romántico, aunque Werther realmente es un prerromántico, le cuesta aceptar que las normas sociales puedan estar por encima del sentimiento, ¿no? De cualquier sentimiento, pero en este caso del amoroso. Así que toma una decisión que es pues, muy tremenda. Es una decisión que es bastante habitual en las obras románticas, que es la rebelión última del individuo, que ve cómo la sociedad y sus normas aplastan sus afanes individuales. Y en ese sentido, por novedoso, no sé si la palabra aquí sería original, pero desde luego sí aperturista a otro tipo de literatura que no se estaba haciendo en el momento, fue una revolución en la época. Se desarrolló una cosa llamada el efecto Werther, que no voy a explicar porque sería un spoiler de la obra, pero quiero decir que influyó y escandalizó mucho a la gente del momento. Entonces, por todo ello, creo que la obra es importantísima y os la recomiendo mucho, pero repito que de Goethe yo prefiero Fausto. La tercera premisa son mis obras preferidas de todas las que leí. No voy a hablaros de una porque tengo muchas obras que me gustan, y si realmente queréis saber una gradación de las 10 obras mejores, etcétera, etcétera, yo creo que hay que esperar a principios de enero para el vídeo de mejores lecturas del año. Así que simplemente voy a soltaros algunas de las mejores lecturas. En primer lugar, ya os hablé de ella, Ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq. De esa ya no voy a decir nada más. En segundo lugar, Los europeos de Orlando Figes, una obra de no ficción, realmente un ensayo del que ya os hablé en uno de los resúmenes de lecturas. Si lo encuentro, lo dejaré aquí abajo enlazado en la caja de descripción. Es un ensayo muy extenso, uno de esos ensayos que a mí me encantan precisamente porque están plagados de datos. Me gustan los ensayos que me dan muchísimos datos y me enseñan mucho. Y aquí digamos que lo fundamental es de qué manera la aparición del tren cambió el mundo, ¿no? Cambió Europa, ¿vale? Cambió Europa. Cómo el tren acorta distancias, y al acortar distancias hace más fácil la movilidad de todo el mundo, entre ellos también los artistas, y por lo tanto los movimientos literarios, los propios artistas, las ideas van viajando de un lugar a otro y es mucho más fácil y más rápido que vayan llegando. A mí me pareció una obra extraordinaria. Otra de mis mejores lecturas fue Lulú, no la tengo aquí porque la presté el libro, Lulú de Mircea Cartarescu. Me pareció una obra maestra. No diría que a la altura de Solenoide, porque yo creo que Solenoide, yo no he leído todavía la trilogía Cegador, pero yo diría que Solenoide es tan redonda, que Lulú, siendo extraordinariamente buena, pues no tiene la ambición, porque es ambiciosísima Solenoide, pues no tiene la ambición de Solenoide para convertirse ahí pues en lo que Solenoide es. Pero a mí me parece realmente una obra maestra por cómo está escrita. Lulú tiene un narrador muy interesante, es un narrador que maneja muy bien Mircea Cartarescu, que es el narrador observador. Lo que pasa que al mismo tiempo este narrador observador observa al otro y se observa a sí mismo, así que pasa de ser narrador observador a narrador protagonista por momentos, y en ambos casos es un narrador muy bien, muy trabajado, muy bien logrado por parte de Cartarescu. Parte de la historia de un joven, de un hombre adulto, que es escritor, que recuerda que cuando era joven asistió a un campamento y allí vio a un compañero suyo travestido, y esa imagen conforma el hombre que es hoy en día este escritor, tanto sentimental como sexualmente, y a través de la observación del otro y de la reflexión de de las emociones que despertó esta observación, pues él va conociéndose a sí mismo y también buceando en el pasado. Tiene una manera Cartarescu de hablar de los temas más delicados y más, sí, la palabra es delicado, ¿no? Más delicados y más tristes, que es una manera que para mí es gloriosa, que es no recreándose en
en el sentimentalismo barato. Yo llamo sentimentalismo barato a este que se nota que utilizan algunos escritores para soltarte la lagrimilla. No, él siempre se aleja un poco a la hora de contarte según qué historias. Yo creo que es una técnica muy inteligente, porque al alejarse un poco él es más objetivo y el lector también lo lee desde una mayor objetividad, es decir, no pierde emoción, pero esta emoción es genuina, no busca que emocionarte de manera gratuita ni apelar a tu sentimentalismo de manera gratuita. Mircea Cartarescu es que es un absoluto genio. Otra de las obras de las que quiero hablaros es esta, Asfixia, de Chuck Palahniuk. Es una de mis grandes lecturas de este año, la acabé hace poquito tiempo, la empecé a leer cuando fui a la Feria del Libro de Madrid, empecé en el tren de camino para allá y la verdad es que me gustó muchísimo, fue uno de los finales que más me impresionó en los últimos tiempos. La historia no voy a extenderme mucho hablando de ella porque quería dedicarle un vídeo a este libro, pero es la historia de un hombre que tiene una serie de obsesiones, ¿no? Y que tienen que ser tratadas, y pasa mucho tiempo visitando a su madre, que no se vale por sí misma, por circunstancias. Es que ya digo que no quiero meterme muy a fondo porque le voy a dedicar un vídeo y ahí ya lo voy a explicar todo. Bueno, pues no se vale por sí misma y tiene que estar en un hospital cuidada las 24 horas del día. Entonces hace una reflexión acerca del mundo en el que vivimos. Pero Chuck Palahniuk no tuvo una vida normal, eso que llamamos normal, entre comillas, ¿no? Él vivía en una casa rodante con su familia y siempre nos cuenta historias desde los márgenes. Sus personajes nunca son personajes que proceden de entornos estables y socialmente aceptados. Son personajes que están considerados locos, bien porque tengan una enfermedad psiquiátrica, bien porque es muy fácil utilizar el adjetivo loco para designar a cualquiera que sea extraño, que tenga una mirada diferente del mundo. Y eso es lo que nos vamos a encontrar aquí. Me pareció una novela espléndida. Y por último, una de mis mejores lecturas de la primera mitad del año es La mirada del ángel, de Thomas Wolfe, que nunca lo hubiera pensado yo. De hecho, este es un libro que yo no compré cuando lo sacó Trotalibros. Yo pensé al leer la contracubierta que no era para mí, al ver de qué iba, pues yo dije, yo creo que este libro no es para mí. Pero cuando grabé el vídeo sobre novelas en las que se hablaba de sagas familiares, muchísimos de vosotros, y si queréis podéis ir y verlo, me comentasteis en público y mucha gente también por privado si no había leído esta novela, que me iba a encantar, pero mucha gente. Y también gente que conozco porque tiene canales de YouTube y BookTube y habla de libros, y coincido mucho con ellos como lectora. Entonces me llamaba la atención y el propio Jan me lo envió porque me dijo, es que yo estoy seguro de que te va a gustar este libro. O sea, Jan apostaba totalmente porque me iba a gustar. Aún así, cuando me llegó el libro, entre que me llegó el libro y lo leí, yo creo que pasó un año. Y lo leí porque me recordaron que lo tenía en la estantería una chica y me dijo, ¿no leíste todavía La mirada del ángel? Te vas a arrepentir si no lo lees, porque bueno, en fin, me convenció María, muchas gracias. No es Cumbres Clásicas, es otra chica que se llama María, con la que hablo mucho de libros. Muchísimas gracias por haberme animado, porque tenías razón, es un novelón. También le debo a este libro un vídeo en solitario, una reseña en solitario, porque encontré en este libro muchos libros. Me explico, ¿es una novela familiar? Sí, pero al mismo tiempo es una novela de aprendizaje, al mismo tiempo también es una novela de crítica social por momentos, y hay muchas novelas dentro de esta novela. Además de que la creación de personajes, sobre todo unos cuantos, me ha parecido francamente asombrosa. Entonces, como voy a dedicarle un vídeo en exclusiva, no voy a hablar mucho más. Es un señor tocho esta novela, pero a mí lo que sí que me sorprendió es, esto es una obra maestra, o sea, y ya lo digo de manera objetiva. Además tiene muchísimo, a ver, es una novela que si no os gusta el costumbrismo, yo creo que no es para vosotros. A mí, bueno, ya me conocéis, lo sabéis, a mí me gusta mucho, tiene muchos elementos costumbristas, pero esto a mí me parece objetivamente una obra maestra. La autora sorpresa, bueno, autora, en este caso hablo en femenino porque es una autora, ¿no? Para mí la autora sorpresa de este año, porque no quiero volver a repetir a Michel Houellebecq, que por supuesto es un autor sorpresa para mí, sería Ana Blandiana, con este libro de cuentos que son Las 4 estaciones. Evidentemente los títulos son las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno.
Ana Blandiana es una autora rumana. Desde que leo a Cartarescu la literatura rumana me interesa mucho, ya lo sabéis, y me la recomendó Álvaro, que es mi librero de toda la vida. Me dijo, yo creo que te va a encantar, a mí me la recomendó un chico, tal, en fin, un poco me contó la historia de cómo llegó él a conocer a esta autora, me habló un poco del estilo y demás y me convenció totalmente. Me compré este libro de cuentos y me encantó. El realismo mágico que encontramos en Cartarescu, que encontramos en Blandiana y en muchos otros rumanos, que es lo que a mí me ha extrañado, el realismo mágico rumano es muy interesante, realmente es interesante de verdad y con toques de gran originalidad. Tampoco quiero entrar a fondo a hablaros de Ana Blandiana porque estoy leyendo muchos autores, bueno, unos cuantos cuentistas centroeuropeos para grabaros un vídeo especialmente sobre cuentistas centroeuropeos. La siguiente premisa es el libro más bello que ha entrado en tu casa. Esto de la belleza es como la fealdad, que es muy subjetivo, pero yo voy a decir que es esto. Aura, de Carlos Fuentes. Yo creo que la editorial Libros del Zorro Rojo tiene unas ediciones que son para quitar el sentido, como diría un andaluz, de bonitas que son. Entonces me lo compré, ya le tenía el ojo echado hace tiempo, me lo compré en la Feria del Libro este año en Madrid. Y por más que os lo enseñe, porque yo lo vi en fotos en internet, es muchísimo más bonito al natural. Bueno, este libro empiezo a releerlo hoy porque tengo lectura conjunta en el club 150 Pag. Sabéis que tengo un club de lectura para leer libros de menos de 150 páginas y este es una lectura extra, ¿no? No teníamos pensado hacerla, pero bueno, me la propusieron y dije, venga, lo voy a releer. Este es el más bonito que ha entrado este año en mi casa, pero ojo, ya no solamente lo bonito que es el libro, sino que es que la historia es espectacular. Espectacular, narrador en segunda persona del singular. Iba a decir el tema que trata, pero si digo el tema que trata, armo un spoiler gordísimo y me matáis con razón. Bueno, en fin, muy bien escrito. El narrador, el autor te va llevando hacia donde quiere sin que te enteres. Que es lo que hacen los grandes autores, que no les veas las costuras, que no les veas ahí hacia dónde te llevan, y cuando te quieres dar cuenta te topas con un final que te deja, que dices, voy a tener que volver a leer el principio porque creo que me he enterado de lo que me cuenta, pero realmente no puede ser tan bueno esto, no puede ser tan redondo, y lo es. Grandísima novela, aparte de muy bonita. Otra de las premisas habla del libro que más me ha hecho sufrir. En mi caso creo que es Maria Zev, de Paola Drigo, una autora italiana de principios mediados del siglo XX. También os he hablado de este libro en un resumen de lecturas. Es de la editorial Periférica, creo recordar, y este año estoy leyendo mucho Periférica, por cierto, y me impresionó porque es la situación dura de las mujeres que viven en las montañas. Es la historia de tres mujeres, concretamente una madre muy enferma con sus dos hijas, la mayor, que es la que realmente tira del carromato. Ellas bajan de la montaña con un carromato lleno de cachivaches que tienen que vender y no van a regresar a la montaña hasta que lo hayan vendido todo y tengan un poquito de dinero para pasar el invierno. Y esa adolescente va con su madre muy enferma y con su hermana pequeña. Bueno, pues vemos las condiciones duras en las que viven, pero también los abusos que tienen que sufrir. Es una novela durísima con, y esto ya lo dije en su momento, un final extremadamente efectista para mi gusto, pero que entiendo por qué la autora le dio ese efectismo, porque había un mensaje muy claro que enviar en ese momento. Pero bueno, yo soy más, me gusta la literatura más sutil, no me gusta que lo den todo masticado ni esas bombas ¡pah!, que te explota al final de la obra como para decir, mira lo que ha ocurrido y es terrible. O sea, la violencia gratuita no es algo que me guste demasiado. Y esta novela sí que tiene algún que otro momento, pero repito que lo entiendo porque es una novela que tenía que transmitir un mensaje, ¿vale? Y son las condiciones durísimas, no de las mujeres en general, sino de las más desfavorecidas dentro de las desfavorecidas, que son las mujeres de los ámbitos rurales y más concretamente las que viven aisladísimas en las montañas. Y sufrí mucho, lo pasé muy mal, pero me pareció una lectura verdaderamente estupenda. He añadido aquí una premisa que son autores españoles que has descubierto este año con alegría y jolgorio, lo voy a llamar así. Y digo con alegría y jolgorio porque leo a muy pocos autores españoles
actuales que yo diga, ostras, qué bueno. Voy a hablar solamente de autores cuyas obras he terminado, porque ahora mismo, de eso voy a hablaros más tarde, hay un autor español que acabo de descubrir, pero lo tengo a medias, entonces quiero leer la obra completa para poder, dar una opinión como más objetiva. Entonces, estos tres de los que voy a hablar son autores cuya obra he leído completamente. Voy a empezar por el primero que descubrí este año, que es Juan Francisco Ferré. Leí su novela Revolución, que me encantó y me gustó tanto que tengo otras dos novelas suyas esperándome. Una es Carnaval, con K, y la otra, como era, Providence. Tengo esas dos novelas esperando para que las lea, pero la que yo leí fue Revolución y me pareció una novela interesantísima, muy bien construida. Es la historia de un profesor y su familia. Uno de los hijos, bueno, su mujer, sus hijos, uno de sus hijos es adoptado y de altas capacidades. Estos dos datos, que es adoptado y que es de altas capacidades, son muy importantes para la trama, por eso los recalco. Se van a trabajar a una universidad en un campus cerrado, estos campus tipo los que vemos en las películas de Estados Unidos, y el campus está completamente tomado por la inteligencia artificial. Entonces es muy interesante las reflexiones que hace Juan Francisco Ferré sobre el futuro inmediato, o en muchos casos lo que es nuestro presente ya. Me llamó mucho la atención, me gustó, y luego tiene un toque de misterio que te va llevando más allá de las propias reflexiones a algo que tú quieres averiguar, porque el narrador en primera persona, que es el propio profesor, te está ocultando datos y te está engañando, y lo notas, tú notas que te está engañando. Lo dije cuando hice la reseña de este libro y lo mantengo, y es que a veces me recuerda lejanamente, porque yo no digo que esté a la altura de Thomas Pynchon, porque no creo que esté a la altura de Thomas Pynchon, yo quiero ser realista, ¿vale? Pero sí me recuerda a esos narradores de Thomas Pynchon que sabes que te están haciendo la cama, que se suele decir, que sabes que te están engañando, pero que además tampoco es que te lo quieran ocultar. Y entonces tú quieres saber por qué te están engañando, en qué te están engañando y para qué. Entonces te mantiene como muy en vilo todo el tiempo. El segundo que descubrí fue Rafael Reich, este es asturiano. El libro que leí fue Amor intempestivo, aunque tiene una obra bastante amplia, pero esta me llamó especialmente la atención, a pesar de que no me gustan ni las biografías, ni la autobiografía, ni tampoco demasiado la autoficción, pero sí, cuando leí lo que decía la contracubierta, me parecía que me iba a gustar, porque hablaba de su infancia en Asturias, de cómo estudió la carrera, en su época se llamaba Filosofía y Letras, de cómo se reunió con un grupo de personas que soñaban con ser escritores, que de alguna manera, aunque él es mucho mayor que yo, me estaba recordando un poco mi trayectoria. Entonces, su lectura me pareció maravillosa, de verdad maravillosa, me conmovió profundamente, y me conmovió para bien. Es decir, yo no creo que en ningún momento el autor trate de conmoverte, sino que cuenta la realidad cruda y desnuda, no la maquilla, no la mejora, no la vuelve bonita, no ignora las partes que no le gustan de su familia. El recuerdo es un recuerdo que parece, al menos, no sé si lo es, pero tal y como lo percibimos en el libro, parece totalmente real. Es decir, que ves las luces y las sombras de su familia, las partes buenas y malas, y aún así, siendo capaz de ver todo lo malo que puede tener y todos los fallos, ¿no?, que cometemos todos los padres, hay un amor tan profundo a la familia que es conmovedor, porque nace de una realidad, de una exposición de los hechos que no busca conmover de manera facilona al lector. Es que yo creo que no busca conmover al lector, está escribiéndolo para mostrar una realidad que es su percepción de una situación determinada, que es la España de aquellos años, su familia, la vida, la convivencia de lo que fueron los dos bandos de la guerra civil, muchas veces en la propia familia. O sea, me pareció de verdad maravilloso, lo tengo muy subrayado, y yo no soy de subrayar libros, hay cosas, no sé, que son de verdad que me tocaron el corazón, y además es un libro que no pretende eso, pretende contar una realidad, y es maravilloso porque sin manipular al lector te emociona muchísimo, es una emoción muy genuina porque nace sin que el autor te manipule para que llegues ahí. O sea, no sé, me pareció un autor estupendo. Y el último que descubrí
fue Antonio Orejudo. Este lo saqué de la biblioteca, el libro no lo tengo. Se titula Ventajas de viajar en tren. Este libro yo ya avisé cuando hablé del libro que era un libro muy duro, muy duro, muy duro. Y de hecho a ratos más que duro es directamente escatológico. No voy a decir eso de que no es un libro para todo el mundo, porque yo creo que no existe en la Tierra ningún libro para todo el mundo. Cada libro tiene su público objetivo. Es decir, no voy a decir eso de que no es un libro para todo el mundo, pero desde luego lo que voy a decir es que no es un libro para personas que están buscando literatura más suave, porque es, a ver, si por ejemplo tú al leer a Bret Easton Ellis te incomoda, si te incomoda leer a, ¿qué te digo?, a Chuck Palahniuk, a John Fante, a Bukowski, pues este libro no es para ti. No digo que sea exactamente ese tipo de libro, pero sí que no tiene miedo en recrearse en aspectos muy sórdidos. El libro de verdad que te deja pasmada, es brevísimo, te lo lees en una tarde si te pones y tienes tiempo, porque yo no sé si tendrá 100 páginas escasas, y nos cuenta la historia de una mujer que viaja en tren regresando del norte hacia Madrid, porque su marido ha tenido un brote y lo ha dejado ingresado en un hospital psiquiátrico del norte de España. Entonces regresa en tren y su compañero de tren es uno de los psiquiatras de este hospital. Entonces entablan una conversación y ella se entera de que este psiquiatra quiere escribir un libro con las experiencias de sus pacientes, pero cuanto más chocante sea la experiencia, mejor. Este doctor, este psiquiatra, lleva un maletín con unos documentos en los que aparecen pues, todas estas experiencias de sus pacientes. En una parada de tren se apea un momento, pero el tren se pone en marcha sin que él vuelva a subir. Entonces esta mujer se queda con ese maletín, con esos documentos, y si queréis saber lo que hace, si los lee, si no los lee, si nos enteramos de que hay ahí o no nos enteramos, pues tenéis que leer la novela, que al final son 100 páginas, pero os digo que es una novela muy escatológica, a ratos muy desagradable, y que te cuenta cosas que las lees, porque también Antonio Orejudo busca provocar. Antonio Orejudo y Rafael Reich fueron juntos a la universidad, fueron muy amigos, y parece ser que durante mucho tiempo, cada vez que a uno de ellos le preguntaban quién era el mejor escritor, decía que era el otro. Si le preguntabas a Rafael Reich, decía que el mejor era Antonio Orejudo, y si le preguntabas a Antonio Orejudo, decía que el mejor era Rafael Reich. No sé si siguen siendo amigos, pero durante años sí que lo fueron. A mí me gusta más Rafael Reich, pero yo creo que es una cuestión subjetiva, porque Antonio Orejudo solamente he leído Ventajas de viajar en tren y me parece una gran novela. La siguiente premisa es: ¿qué libros te hace más ilusión leer en los siguientes meses? Pues son estos. El primero, Bajo la red, de Iris Murdoch. Ya he dicho muchas veces que Iris Murdoch es una autora que me gusta muchísimo. Yo la descubrí con El unicornio y me dejó fascinada. Esta parece ser su primera novela. Dicen que es una obra maestra. A mí me cuesta creerlo, porque al ser una primera novela, pues no sé, ¿ya tu primera novela es una obra maestra? Bueno, pues ya os diré cuando lo lea si me parece o no me parece una obra maestra, pero parece ser que sí que es una muy buena novela y que es una especie de tragicomedia de un autor, de un joven que pretende ser autor. No lo sé, no sé nada más de la obra porque no la he leído, pero tengo muchísima ilusión por leerla. Y otra de las obras que tengo mucha ilusión por leerla, pero es que es más, ya la estoy leyendo, porque de hecho ya veis aquí marcas, ya he empezado, ya he leído el capítulo 1, es Escapada, de Evelyn Scott, de la editorial Muñeca Infinita, que yo no conocí esta editorial hasta la semana pasada, que fuimos mi hija y yo a la Feria del Libro de Gijón. Me topé con su stand, me gustó mucho la conversación que tuvo con ellos, ya lo dije por Instagram. Cómo me hablaron de la obra me gustó muchísimo, y sobre todo lo que me gusta, porque he empezado a leerla ya, es que no me han engañado. A mí cuando me hablan de una obra y me dicen cosas que luego se cumplen, hacen que yo luego me fíe mucho del editor y de la editorial, que en este caso es Muñeca Infinita, así que desde aquí digo que os seguiré comprando libros, Muñeca Infinita, porque me ha gustado mucho cómo me habéis tratado en la feria, cómo me habéis explicado la obra, esta y otras, y cómo hemos hablado, bueno, de otras autoras y demás. Una de las cosas que me dijo una de las editoras fue que era como Memorias de África, pero a lo pobre. ¿Por qué? Pues porque os voy a hablar de lo poquito que hasta ahora yo he leído, ¿vale? Parece ser que la obra es bastante autobiográfica. Evelyn Scott no es el nombre real de ella. Cuando investigue más sobre la autora ya os lo contaré todo, porque ya os digo, el primer capítulo me ha parecido brillante, la verdad.
Ella tiene unos 20 años, que en el sur de Estados Unidos, en esa época, a principios del siglo XX, pues hace 100 años exactamente, ella seguía siendo menor de edad, y huye con un decano o algo así de la universidad que tiene 40, está casado, tiene hijos, o sea, está casado y tiene hijos de un primer matrimonio, está casado por segunda vez. Huyen juntos y han cometido varios delitos. Él, pues irse con una menor de edad, porque ella con 20 años es considerada menor de edad, y él, porque bueno, está casado y es un delito que huya con otra mujer. La cosa es que huyen a Londres, no, primero a Nueva York, luego a Londres, luego acaban en Brasil. Y en Brasil él habla el portugués y se puede comunicar, pero ella no entiende nada de portugués. Entonces vive allí pues absolutamente aislada. Ella cuando llega está embarazada y entonces nosotros vemos pues cómo se adapta a un mundo de un aislamiento absoluto, también a los cambios que provoca su cuerpo. Y mirad, una de las cosas de las que me estoy dando cuenta es de que cuando estos temas son tratados hoy, el embarazo, cómo tu cuerpo cambia y demás, pensamos que somos súper, no sé, como súper originales, ¿no? Y no nos damos cuenta de que 100 años antes había mujeres escribiendo, que ellas sí que fueron originales, porque antes que ellas probablemente casi nadie lo hiciera, ya estaban hablando de este tema. Yo he marcado dos cosas. Bueno, aquí hay una foto de ella, probablemente diga su nombre real, Ellis Dunn, nacida en Clarksville, Tennessee. Luego en sus años de juventud vivió en New Orleans. Bueno, pues hay una cosa que a mí me fascinó. Estamos hablando de que es una mujer que es 100 años, ¿no? Hace 100 años que escribió esto, ¿no? Y dice, aquí voy a tener que meter un corte porque no voy a encontrar lo que quiero encontrar. Aquí está. Lo que me molesta más profundamente es el intento de privarme a mí de la responsabilidad de mis propias acciones, meter a John en la cárcel como si yo no hubiese elegido por igual la situación en la que nos hemos desembocado, ¿no? Cuando ella dice, no me infantilicéis, tengo 20 años, pero no me infantilicéis, no creéis que él me secuestró a punta de pistola, yo no soy una niña de 4 años a la que él agarró, tapó la boca y se la llevó a Brasil, yo decidí libremente con mis 20 años irme con él, dejad de infantilizarme, tratarme como a un ser adulto, y yo también tengo responsabilidad en esto, no solo él. El exigir esta responsabilidad, el exigir ante el mundo que no se la infantilice, me parece de una modernidad enorme. Ya os digo que me está encantando. Y luego hace reflexiones acerca de su cuerpo, del deseo, de la vida. Bueno, no sé, menuda, de verdad, menudo descubrimiento. Me está gustando muchísimo, ya os hablaré del todo del cuando acabe, pero es de los libros con los que estoy más ilusionada, ahora mismo leyendo. Como llevo leídos tantos libros breves este año, porque al final el reto que he tenido este año es el reto #Club 150 Pag, es decir, libros de menos de 150 páginas, quería elegir uno. Leí muchos que son muy buenos, y para mí es bastante difícil quedarme con uno, porque, por ejemplo, por haceros un ejemplo, pues he leído de Zweig, novela de ajedrez, que me parece magistral, pero me voy a quedar con Dino Buzzati y con sus 7 plantas. Me ha parecido magistral. Ya os he hablado de ella, pero a grandes rasgos, un hombre, nuestro protagonista, por unas dolencias muy menores, entra por su propio pie y sin estar realmente enfermo a hacerse un chequeo a una especie de hospital que tiene 7 plantas. Cada planta está dedicada a un enfermo diferente. Las plantas de arriba son, por ejemplo, la 7ª planta, son para los que como él ni siquiera están enfermos, vienen a hacerse un chequeo generalizado. Y según vas bajando de planta, los enfermos están cada vez más graves, hasta llegar a la planta baja, que ya son los desahuciados, los que están esperando ya la muerte. Hay que tener en cuenta que él entra libremente en este hospital y puede salir libremente cuando quiera. Entonces, por cuestiones burocráticas y de otros temas, él va bajando, cada vez va bajando, sin estar supuestamente enfermo, él va bajando cada vez plantas, ¿no? Y se queja, pero se amolda, y se queja, pero se amolda, y tú estás pensando, puedes irte en cualquier momento. Entonces, claro, lo suyo es esperar si se va o no se va, o cuándo se va, en caso de que se vaya. Y me pareció tan metafórico, porque de alguna manera, o yo quiero ver cosas donde no las hay, o de repente me parece que ese hospital es la vida, ¿no? Y que ese enfermo somos todos nosotros, con la libertad de dejar de hacer una serie y dejar de aguantar una serie de cosas que, debido a que tenemos libertad, podemos dejar de aguantar, y sin embargo lo normalizamos y nos adaptamos y aguantamos lo que nos echen encima. Entonces, como tiene una lectura tan política esta novela,
aunque no digo que la de Zweig, novela de ajedrez, no la tenga, sino que a mí esta me ha sorprendido mucho y me ha parecido magistral la manera en la que está escrita, y yo por eso creo que es mi mejor lectura breve de lo que va de año. Otra cosa de la que quería hablaros es de los libros que en estos momentos, justo a fecha de hoy, penúltimo día de junio, tengo a medias de leer, y voy a decíroslos. El primero que tengo a medias de leer es Conocerás el mar, esa ancha tumba, de José Luis Pascual y la editorial Eolas Ediciones. Yo no conocía esta editorial, sí conocía al autor porque lo sigo en Dentro del Monolito, coincido muchísimo con él en lecturas, él lee mucho terror y otros temas, pero siempre que he leído algo que él ha recomendado, para mí ha sido un acierto. Entonces, como coincidimos tanto en lecturas, tenía bastante interés en saber cómo escribía, y además al escribir cuentos, que es un género que a mí me gusta mucho, pero que tengo bastante olvidado, pues dije, me voy a comprar este libro en la Feria del Libro de Gijón. Yo no leo rápido los libros de cuentos porque no me los leo seguidos. No digo que esté bien ni mal y cada uno lee los libros de cuentos como quiere, pero para mí un cuento es un todo. Y como es un todo, para mí el todo no es el libro, el todo es cada cuento. Así que lo leo, lo analizo, lo reflexiono, dejo que pose y lo destripo entero, porque tengo cierta tendencia a destripar los relatos para ver cómo están construidos y demás. Con las novelas suelo hacerlo también, pero con los relatos muchísimo más, desde siempre. Yo hace muchos años iba a cursos, a talleres literarios, sobre todo de relatos, siempre he ido de relato, Fuente Taja y Escuela de Escritores, y como lo hacían con mis relatos, de alguna manera aprendí a hacerlo con los relatos de los demás. Y es algo que suelo hacer muchísimo y que además, no sé, aprendes a ver los relatos de otra manera. Entonces, he leído la mitad del libro, la mitad de los relatos, y la mitad que he leído es asombrosa. O sea, lo único que puedo decir es que es asombrosa. Utiliza el lenguaje, tiene el lenguaje siempre al servicio de la historia, eso es algo que valoro mucho en un autor, de manera que, por ejemplo, Añoramos la lluvia, que es el primero, tiene un lenguaje preciosista que es una belleza, solamente con el lenguaje y sin demasiados datos te sumerges en la Galicia profunda. Cara desnuda no tiene ese preciosismo, sino que es un lenguaje más limpio porque es lo que necesita la propia historia, o sea, cada uno de los relatos es como, no sé cómo deciros, consigue que el estilo esté al servicio de la historia, por lo tanto la historia se engrandece muchísimo. Y luego, por si todo esto fuera poco, el hecho de que comience con unos versos de uno de mis poetas favoritos, que es, que es Leopoldo María Panero, pues por si fuera poco, pues esto ya... porque no sé si os dais cuenta que cuando descubrís un autor que os gusta mucho, al final ese autor y tú como lector tenéis muchísimos autores en común. A mí me pasó cuando descubrí a Carmen Martín Gaite, autora que adoro, que teníamos en común 50.000 millones de lecturas que amábamos las dos, como por ejemplo Cumbres Borrascosas, ¿no? Bueno, pues con José Luis Pascual, que es un autor que me está gustando mucho cómo escribe, he descubierto que tenemos en común a Leopoldo María Panero. No creo que haya sido casual que haya utilizado estos versos, yo creo que a él realmente le gusta Panero, y os voy a leer los versos porque son espectaculares, y de ellos saca el título. Y me encontré una mujer frente a mí y le dije, no tengo pelo, soy un pez, y ella me dijo, conocerás el mar, esa ancha tumba en que nada el kraken y se pierden los barcos. Súcubo, es el poema. Bueno, y la cubierta, vamos, mi enhorabuena para la editorial, porque es una preciosidad. Bueno, pues nada, sigo. Tengo a medias también Amor, de Trotalibros, de Elisabeth von Arnim, editorial Trotalibros, porque es una lectura conjunta que he organizado. Somos 160 y pico personas leyendo, dándolo todo con esta novela. Elisabeth von Arnim, lo que consigue esta autora, yo creo que lo consiguen muy pocas autoras, muy pocas. Yo he visto semejante revolución, la he visto nada más que en la lectura de Ana María Matute de Olvidado Rey Gudú, que hice hace unos años, que aquello fue una escandalera porque éramos muchísimos, involucradísimos, bueno, vivíamos la lectura. Esto está pasando con Amor, de Elisabeth von Arnim, pasó con Expiación y pasó con Vera, que son novelas de las que también leí en lectura conjunta, pero yo creo que como
con Amor, con ninguna. En mi opinión, Amor es la mejor de las 3 que yo he leído. Es verdad que no he leído todavía la biografía de los perros, pero ya me convencieron de comprarla las chicas que están en la lectura conjunta, porque me dijeron que no era la típica biografía. Sabéis que a mí no me gustan mucho las biografías, pero bueno, que no era la típica biografía, que me iba a gustar y que me iba a ayudar a entenderla mejor como autora, y dije, pues ya está, me la compro, me la voy a comprar. Y a mí me parece, de todas las que yo he leído, no he leído tampoco la del Jardín Alemán, pero de las 3 que yo he leído, para mí esta es la mejor, a mí por lo menos la que más me está gustando. Y aparentemente, porque Elizabeth von Arnim es súper elegante, y parece que la historia que te cuenta es una historia muy delicada y muy costumbrista y muy tal, las narices. O sea, es una historia con un trasfondo de crítica, con un humor negro. Mirad, si os habéis reído en Expiación con la narradora, con Amor os troncháis. O sea, hay momentos en los que el narrador está en el punto de vista de un personaje determinado, de Christopher concretamente, y es que te mueres, porque, bueno, nada, no voy a decir nada porque luego hago spoilers, pero en fin, que tiene un humor negro, porque yo creo que es negro el humor que tiene, que es muy, muy gracioso. A mí me está costando mucho mantener las metas, pero prometo que lo estoy haciendo. Mirad, voy por aquí y he parado y he empezado con Escape de Evelyn Scott, porque si no me lo leo de una sentada y no tiene gracia. Lo que tiene gracia es ir respetando las metas. Bueno, para mí lo que tiene gracia es respetar las metas para poder ir comentándolo, bueno, pues con la gente de la lectura conjunta. Está siendo un éxito y está gustando muchísimo. Y por último tengo a Dostoyevsky con Los demonios. Esta es una lectura conjunta que empecé con María de Cumbres Clásicas y Jen de Trotalibros. María se cayó de la lectura conjunta porque dijo que no era su momento para Dostoyevsky. Yo misma le dije, oye, no te agobies y no te obligues a leer una cosa que no es el momento, porque, en fin, Dostoyevsky, ¿vale? Rusos muertos. Pero Jan y yo queríamos seguir leyéndola, lo que pasa que él se encontró con toda la parafernalia de la Feria del Libro, que no tenía tiempo para nada, y yo con el final de curso y todo el papeleo, que también estaba yo un poco agobiada y estresada. Así que mirad, esto es lo que he leído yo por ahora, esto es lo que he leído de la novela, y la quiero retomar, pero de lo que sí me he dado cuenta es de que tengo que leerla con mucha calma, y sobre todo porque después de leer Los demonios, voy a releer El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk y voy a hacer pues un vídeo de ambos porque tienen sus cosas en común. Entonces, bueno, lo voy a leer con calma porque estoy tomando apuntes, pero bueno, la tengo mediada, es una lectura que tengo a medias. Bueno, y por último, ¿cómo llevo los retos? Pues los retos los llevo fatal. Tengo 2 retos, uno personal, bueno, personal, quiero decir con mi grupo de lectura más pequeñito, que es una mezcla entre el Octavo Día y los Multiperspectivistas, que son mis 2 grupos de lectura desde antes, desde los inicios del canal. Cuando subí mi primer vídeo y no me veía nadie, pues ya me veían ellos. Y tenemos un grupo aparte para hacer bueno, pues esto, un reto, y lo llevo bastante mal. A ver si en verano me pongo un poco al día, pero la verdad no tengo muchas esperanzas. Puede que a partir de septiembre, pero no lo sé. Y luego el de Club 150 páginas, es cierto que lo dejé un poco de lado. Es mi reto para este año, para animar a la gente a leer, porque si lees lecturas breves, yo creo que, bueno, pues como que te vienes un poco más arriba, sobre todo para gente que no tiene tiempo o gente que lleva mucho tiempo sin leer y quiere empezar, y son novelas breves. Y entonces son 12 premisas, una para cada mes. Subí la de enero, la de febrero y creo que la de marzo, y ahí paré. Pero bueno, este es uno en el que me voy a poner al día rápido, pero mis retos los llevo fatal. Y mi reflexión es, ¿para qué nos marcamos retos si al final es muy difícil cumplirlos? Pero ya está, siempre estamos, llega enero y estamos, venga, todos on fire, ¿no? Venga, vamos, venga, retos y retos. Bueno, yo este verano sí que me marqué un TBR, o sea, una serie de libros que quiero leer. Lo puse en Instagram. Eso no quiere decir que yo vaya a leer todos esos libros que estáis viendo ahí, sino que yo no puedo leer ningún libro de los que no estén ahí. Que todo lo que lea este verano tiene que salir de ahí, porque son libros pendientes y tengo que ir bajando la lista de pendientes. Yo no sé cómo lleváis vosotros los retos, no sé cómo responderéis vosotros a todas estas premisas, pero si queréis responderme, lo leeré encantada. Ahora ya estoy de vacaciones, ya os puedo leer a conciencia en el momento en el que me escribáis, ya os puedo ir respondiendo, ya puedo hacer las cosas bien, que hasta ahora las he hecho regular, porque tengo muchísimos comentarios sin responder. Así que si queréis responder vosotros estas premisas y darme ideas y demás, encantada de la vida de leeros y responderos. Muchísimas gracias por haberme escuchado
escuchado y chao, hasta la próxima.